Les voy a compartir la pantalla ahora, un minutito más. Vamos a meditar un poquito dentro de los que son los fundamentos de la fe, sobre la morada del Espíritu Santo, un tema bastante amplio, pero vamos a verlo de una manera general, abarca muchas cosas, pero vamos a ver algunos conceptos los conceptos más importantes sobre este tema de el Espíritu Santo en su aspecto de morar en nosotros, la residencia o la morada del Espíritu Santo en el creyente. Y vamos a ir viendo, quiero ir viendo varios pasajes bíblicos que nos hablan sobre este tema, donde podemos en principio saber que el Espíritu Santo hace residencia, hace morada permanente en la vida del creyente. Y lo que vamos a ir viendo es qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano o en la vida del creyente, cuál es su función, qué ministerio cumple, qué es lo que realmente hace el Espíritu Santo en el cristiano, en el creyente. Cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de la tercera persona de la deidad, es una de las tres personas, la Trinidad, la triunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No está separado del Padre, no está separado del Hijo, no es distinto, pero no se distingue, pero no es una persona que tiene menos atributos, sino que tiene todos los mismos atributos de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Realmente es una doctrina muy importante sobre el ministerio, la manifestación de la deidad en la persona del Espíritu Santo. Lamentablemente, creo, como en todas las doctrinas, se han dicho cosas que no son bíblicas con respecto al Espíritu Santo, se han enseñado cosas que no están en la palabra, se le han atribuido cosas al Espíritu Santo que no se le deben atribuir. Y bueno, debido a esta falta de información o ignorancia en cuanto a esta doctrina, este ministerio del Espíritu Santo, es que hay confusión y a veces mismo la persona experimenta dificultad en su crecimiento, en su desarrollo como hijo de Dios, por no conocer lo que Dios dice de estas verdades maravillosas acerca del Espíritu Santo, ¿no? Por eso ahí yo les voy a compartir un apunte. Espérenme que lo tenemos acá, lo voy a ir subiendo un poquito. Bueno, ahí tengo varios versículos que vamos a ir viendo. Bien. Y el tema, como les decía, alcanzan a ver, ¿no es cierto? La pantalla que le estoy compartiendo, la punta que estoy teniendo, sí. ¿Se ve medio chiquito, sí, quizás? Bueno, yo no las veo, yo tengo los lentes y no le veo casi las letras. Bueno, no sé si lo puedo agrandar un poco, pero si quizás te lo ponen más. Uno mismo lo puede agrandar, pastor, que abran los deditos ahí sobre la pantalla. Sí, ya lo abrimos, sí, ahora sí se ve grande. Ahora sí. se ve grande. Bueno. Sí, gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Bueno, el Espíritu Santo vive en el creyente. 1 Corintios 6:19 dice que el cuerpo del creyente es un templo, es decir, la casa donde reside el Espíritu Santo. Y ahí lo vemos en 1 Corintios 6:19, dice, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Dice, ¿acaso no saben? Bueno, este texto, Pablo les está hablando a los creyentes de Corintios,
debido a una cantidad de cosas que estaban haciendo, los estaba exhortando, los estaba reprendiendo, pero aquí en esa reprensión le dice, ¿acaso no saben que son templos del Espíritu Santo? Y aquí usa la palabra templo como al referirse a nuestro cuerpo. A nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo pasa a ser un lugar físico donde reside el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí ya hay una mención sobre que el Espíritu Santo hace residencia, hace morada dentro de la persona. Esto quizá lo habíamos hablado ya anteriormente, pero es muy importante porque hay veces que se escuchan mensajes como decir, bueno, el Espíritu Santo tiene que venir, tiene que bajar, tiene que aparecer o bautizarme de alguna manera por segunda vez o venir con más fuerza. Todo es un montón de ideas que a veces las decimos, las repetimos, pero son contrarias a este concepto. El creyente, desde el momento que recibe a Cristo, que acepta a Cristo, que es salvo, el Espíritu Santo hace residencia, hace morada, vive en nosotros. Está Dios viviendo en nosotros. Ahora, esto es para los creyentes en Cristo, para los salvos. No es para todas las personas. Es decir, las personas suelen decir, bueno, Dios está en mi corazón, Dios está con nosotros, Dios está en todos lados. Entonces hay como un poquito de confusión al decir, pero si Dios está en todos lados, Dios está en todos los corazones de toda la gente. Bueno, Dios es omnipresente, está en todos lados, es verdad, pero la presencia manifiesta de Dios como persona, haciendo residencia y con una actividad dentro del cuerpo de la persona, haciendo una actividad ministerial de servicio, eso es algo muy particular y exclusivo de los hijos de Dios. Entonces podríamos decir que en el Espíritu Santo de Dios mora en el creyente como una actividad única, exclusiva de los cristianos. ¿Sí? Los creyentes tenemos la morada del Espíritu Santo de Dios. Fíjense en Romanos 8:9 dice, sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y aquí se está refiriendo al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene, o sea, obviamente está diciendo que hay personas que tienen el Espíritu Santo y hay personas que no tienen el Espíritu Santo. Entonces ya partimos de una base de saber que si somos salvos, el Espíritu Santo vive en nosotros, reside, hace morada, residencia, como si nosotros fuéramos una casa, un templo, y le damos lugar allí y ahí vive, ahí reside. Y ahí podemos seguir avanzando en muchas ideas. Ahí tiene que tener su residencia, su trono, tener control sobre nosotros, etc. Ahora, pensemos en esto. A veces yo pensaba, si el Espíritu Santo reside y vive en mí, no necesariamente ese hecho quiere decir que yo tenga que sentir una presencia sobrenatural en mi vida. Puede ser que en algún momento se puede manifestar algo sobrenatural, pero no necesariamente una persona que reside en donde reside el Espíritu Santo tenga alguna experiencia de sentir algo, tener alguna experiencia que va más allá del control, que pierde su control. Y esto lo digo con cuidado porque hay personas que piensan que si el Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu Santo tiene que manifestarse y cuando se manifiesta nos hace sentir cosas raras, cosas extrañas. La palabra dice que Él tocará la puerta, nuestra puerta, y si nosotros abrimos, Él va a entrar.
Claro, bueno, mira, justo ahora queríamos hablar, después vamos a hablar un poquito más sobre ese pasaje donde Jesús dice, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y le está hablando, Jesús le está dictando una carta a Juan para que se le escriba en el libro de Efesios, es una carta que Juan le escribe a a la iglesia de Efesios. Esto que Jesús le dice está en Apocalipsis, capítulo 3. Entonces, Jesús está haciendo una invitación, un llamado a los creyentes a abrir la puerta. En el contexto está diciendo, le está llamando a los creyentes a tener una intimidad y una comunión con Él. ¿Sí? No está hablando exactamente de la salvación, porque estas personas ya eran salvos. Lo que habían perdido era una intimidad y una relación personal con Cristo. ¿Sí? Entonces ahí se ve como que a Cristo lo dejaron afuera. En un sentido, nosotros como cristianos, si bien tenemos el Espíritu Santo, podemos no tener una relación y una intimidad con Cristo. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que se contrista. Vivimos, está esa residencia en nosotros, pero nosotros somos dominados o gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, al estar dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo de Dios no está tomando control de nuestras vidas, y al no estar tomando control de nuestra vida no experimentamos una relación con Cristo. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo no está. Está, pero está, podríamos decirlo, como apagado. ¿Sí? Apagado se refiere a que nosotros nos estamos negándonos a tener una intimidad y una relación con Cristo, haciendo nuestra propia voluntad y no obedeciendo la voluntad del Espíritu. ¿Sí? A eso se refiere el libro de Apocalipsis cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo. También se puede aplicar a un no creyente, porque un no creyente de alguna manera tiene que invitar a Cristo cuando recibe a Cristo, cuando se entrega, cuando se da cuenta que es pecador y que Cristo le ofrece salvación y vida eterna, y se rinde a Él, de alguna manera está invitando a recibir la salvación de Cristo. Es una invitación que la persona hace. Que entre paréntesis, nosotros ya quizá lo hemos dicho, cuando la persona se rinde a Cristo, esa rendición la hace posible Dios mismo, porque Dios te empuja o te guía o te introduce en la fe de Cristo. Entonces también la actitud de corazón de humillarse, rendirse a la persona de Cristo, en un sentido se puede aplicar, tanto para un cristiano como para un no creyente. Pero en este pasaje está hablando exactamente a los cristianos. ¿Se entiende? Entonces, en ese pasaje está hablando más de una comunicación, de una intimidad con Dios. Nosotros ahora estamos viendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo sobre la residencia, la morada. Fíjense que vemos que el Espíritu Santo es algo que el creyente ha recibido de parte de Dios. En 1 Corintios 2, 11 y 12 dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Otra vez, el concepto dice, nosotros hemos recibido el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que Él nos ha concedido. Entonces, lo voy a explicar un poquito sencillamente lo que está diciendo. Al tener el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos la capacidad de poder entender la voluntad de Dios, entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo que Dios quiere
en general, en su voluntad general de Dios. Podemos entender, escuchar a Dios y entender lo que Dios quiere. Si tenemos la capacidad de poder entender los principios, los propósitos de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas. Lo voy a decir de una forma, para dar un ejemplo. Cuando tú dices, yo estoy pensando en qué voy a hacer con mi dinero, con este dinero que gané tantos años, que ahorré, voy a invertir el dinero acá porque acá me va a dar intereses, y tú estás pensando en qué hacer con dinero, cómo invertirlo, si vas a hacer un negocio. Entonces tú dices, yo estoy pensando. Entonces tú estás observando tus pensamientos. Entonces eres tú entendiendo tus pensamientos, lo que estás pensando y lo que estás decidiendo hacer, si eso te pone contento o te pone triste, tú lo estás observando. Entonces, aquí está diciendo, si tú eres capaz de entenderte a ti mismo, de entender tus pensamientos, observarlos, ahora también puedes entender el espíritu, o sea, puedes ser capaz de tener una conexión, una comunicación para entender lo que el Espíritu Santo de Dios revela, dice. ¿Sí? Y para que eso suceda, tiene que estar el Espíritu haciendo residencia, morada en nosotros. Entonces tenemos una persona morando en nosotros que nos puede revelar su espíritu, nos puede revelar o mostrar lo que desea, lo que piensa, y nosotros entenderlo. ¿Sí? Mientras no teníamos el Espíritu Santo de Dios, nosotros pensábamos en nuestras cosas, pero lo que Dios pensaba no lo podíamos entender, no podíamos tener conexión, comunicación con los pensamientos, los deseos y las intenciones de Dios. Podíamos tener un conocimiento general de del bien y el mal, de la moral, pero el Espíritu Santo de Dios no podía comunicarnos nada, porque no hacía residencia y morada. Esto es lo que un poco Pablo después va a seguir diciendo, explicando, de otra de las cosas que vamos a ver, qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, vamos viendo que el Espíritu Santo de Dios es algo que hemos recibido de Dios, que viene de parte de Dios, que hace morada, que hace residencia en nosotros. En Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Otro concepto que nos enseña, nos dice, el Espíritu Santo de Dios es algo que Dios te otorgó, te dio, por gracia, gratuitamente. No fue algo que tú te lo ganaste o yo me lo gané, o algún merecimiento. Él vino a hacer residencia, morada en ti en el momento que creímos, se nos salvó, hizo moradas, hace residencia en nosotros, vive en nosotros y actúa y hace un ministerio en nosotros, todo por gracia, todo por su hermosa voluntad. Y él, por eso decimos que él vive con nosotros. Está con nosotros. Nunca se va. O sea, pensémoslo, si hace residencia, él no es que está en su casa y se va después, y después vuelve, y después se va con nosotros. Vamos de casa, salimos y entramos. No, es una morada permanente. Nunca estamos unidos a él. Es permanente. ¿Se entiende? Y no puede, y otra de las cosas que el Espíritu Santo es que no hay ningún otro espíritu, ningún demonio que pueda hacer morada o residencia en un cuerpo de un creyente. ¿Sí? Y entonces, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, vive, reside, Él hace algo, actúa, tiene un ministerio, tiene una función que cumple en cada creyente. ¿Sí?
Y el verdadero creyente va a tener la actividad del Espíritu Santo en su vida. Y va a ser variada, no es la misma en todos. Va a actuar en nuestras vidas y va a apelar a que nosotros entendamos esta verdad y nosotros mismos podamos actuar y vivir en línea con lo que es la voluntad del Espíritu Santo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si Él reside en nosotros, siempre va a haber una voluntad nuestra, una decisión nuestra de dejarlo actuar o no dejarlo actuar. ¿Sí? Y esto tiene que ver con obedecerle o desobedecerle. ¿Sí? Entonces, porque ¿qué pasa? Uno puede decir, bueno, el Espíritu Santo de Dios vive en mí y yo ya se anula mi personalidad, mi voluntad se anula y ya comienzo a no tener más tentaciones, no tengo lucha, tengo todo comienzo a ser perfecto. Y realmente no, porque vivimos con nuestra naturaleza caída, no estamos redimidos. Entonces no experimentamos la plenitud de la vida perfecta del Espíritu Santo que se manifiesta todavía, no. Eso va a ser cuando dejemos este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo vamos a tener que decidir si someternos a la voluntad del Espíritu que reside en nosotros o no someternos o no seguir la voluntad del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos invita, nos llama, coloca sobre nosotros la capacidad y el poder para obedecer sus mandamientos, obedecer su voluntad. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos ejerciendo una habilidad que se llama dominio propio. ¿Sí? Que es someternos al señorío, al reinado del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Está bien? En Juan 14, 16, 17, Jesús llama al Espíritu Consolador, el cual es dado por Dios para vivir en cada creyente. En Juan 14, Jesús dice, y yo le pediré al Padre y Él nos dará otro Consolador. La palabra se traduce del griego, es un ayudador, alguien que esté para que los acompañe para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes, está refiriendo a Jesús, la presencia de ellos, y estará con ustedes. Está refiriendo a cuando Jesús ascienda y físicamente ya no esté con ellos, pero el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés sobre los creyentes y a partir de ese momento el Espíritu Santo de Dios hace morada de residencia ante todas las personas que escuchan el Evangelio y creen en Jesucristo como Salvador. ¿Sí? Dice, el Espíritu Santo que vive en el interior del creyente es un sello de garantía que le da seguridad eterna. ¿Sí? Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con sello, que es el Espíritu Santo prometido. Quizás, no sé si ustedes recuerdan que aquí está presentando que esa morada, esa residencia que el Espíritu Santo hace en nosotros, indica de que somos propiedad de Dios y que somos guardados, un sello como de propiedad, de compra, para cuando el Señor venga a buscarnos, cuando estemos en la gloria, ya le pertenecemos, ya pasaremos a experimentar lo que se llama la redención completa, ¿sí? En este momento tenemos un sello que la palabra de Dios lo llama como
una garantía, un pago de garantía. Cada creyente está sellado con el Espíritu Santo, guardado como una propiedad de Dios para que el Señor un día la venga a buscar para que viva en el reino eterno. Este es quizás yo lo expliqué hace unos tiempos atrás, pero es más o menos, no más o menos, es la idea de cuando uno compra algo, le da una seña y luego lo viene a buscar, ¿sí? Da un down payment y luego lo viene a buscar. Ese down payment indica que eso que compró, un día el dueño va a venir a buscarlo, para dar una idea de lo que será nuestra gloria futura. ¿Sí? O sea, esto también nos habla de que el creyente nosotros los creyentes vamos al cielo, tenemos el pago, tenemos el anticipo, podríamos decirlo, en el sentido simbólico, el anticipo que el Señor nos va a venir a buscar para su gloria. No hay nada que pueda romper ese sello. Nada lo puede romper. Ni nosotros mismos lo podemos destruir. Efesios 4:30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios. Fíjense lo que nos está diciendo. No agravien, en otras traducciones dicen, no contristen, no contristéis, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Sí? Fueron sellados con el día de la redención. Esa palabra sellados, otra vez, está indicando un sello de propiedad inviolable. Y es las arras, también dice que es las arras, Espíritu Santo es las arras, significa que es la propiedad que será tomada. Que todavía está aquí, porque todavía no estamos experimentando la redención de la gloria, todavía estamos bajo un cuerpo de corrupción, todavía tenemos luchas con el pecado, todavía tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios, todavía estamos enfrentando la presencia del pecado, pero un día estaremos completamente libres de eso. ¿Y cómo sabemos? Bueno, tenemos la garantía del sello del Espíritu Santo nosotros. ¿Está bien? Cuando dice no contristéis o no agravien. No, claro. En el sentido de ¿en qué sentido lo dice? Bueno, está dando un mandato en el sentido que nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir la voluntad del Espíritu o seguir nuestros propios deseos pecaminosos y egoístas. Si nosotros tomamos nuestros propios deseos pecaminosos y egoístas y nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, estamos contristando al Espíritu Santo. En el sentido, la palabra contristar es como no estamos permitiendo que el Espíritu Santo de Dios se exprese, se mueva, se manifieste, revele la persona que es. Estamos como tapando. ¿Sí? Es como, por ejemplo, a ver, no sé si voy a hacer un ejemplo bueno, pero a ti te gusta el fútbol, ¿verdad? Vamos a suponer que te gusta mucho jugar al fútbol. Pero vamos a suponer que dentro tuyo está el espíritu de Beethoven, el pianista concertista de piano Beethoven. Y por momentos tenés deseo de tocar el piano. Acuérdate que dentro tuyo está Beethoven. Estás poseído por Beethoven. Y por momentos tenés deseo de tocar el piano. Pasas por un piano y te dan deseos de tocar, pero decís, no, me voy a jugar a la pelota. Y en vez de ponerte a tocar el piano, te vas a jugar al fútbol. ¿Qué está pasando con el espíritu de Beethoven? Se está quedando quieto. No está moviendo los dedos, está moviendo los pies. Y Beethoven quiere mover los dedos y vos estás moviendo los pies. Entonces, ¿qué está pasando con Beethoven? Está quieto, no se está expresando.
no se está moviendo, no se está mostrando, no está haciendo lo que sabe hacer. Entonces, ¿pero por qué? Porque lo estás contristando, lo estás dejando, lo estás apagando. Ahora, me van entendiendo que estoy usando una analogía media rara, pero es para hablarte de una persona que quiere expresarse, que quiere mostrarse, que quiere actuar, que quiere vivir a través tuyo. ¿Sí? Y nosotros no lo estamos dejando. Y si nosotros continuamos no dejando, no dejando que el Espíritu Santo se manifieste, actúe y obre, el Espíritu Santo de Dios va a obrar en nosotros para que le dejemos. Entonces, el Espíritu Santo vive en ti y dice, este hombre está en la carne, en la carne, en la carne, en la carne. Voy a darle un pequeño golpe para que afloje la carne. Porque el Espíritu tiene poder y Él nos ama. Y si nosotros vivimos según la carne, vamos a cosechar muerte. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo no es que está ahí, nosotros lo contristamos y está ahí quietito diciendo, bueno, me quedo acá sentadito, y que Él algún día que me escuche. Y está como un viejito ahí sentadito, que lo contristamos, que lo tenemos ahí quietito. Y el Espíritu Santo está ahí triste, llorando, quietito. Bueno, no es así. El Espíritu Santo es el Señor, es Dios. Y Él te va a dejar actuar en la carne hasta cierto punto, porque está todo bajo su soberanía. Pero no es que tú lo manejas. Ahora lo voy a dejar actuar, ahora no, ahora le voy a dar la carne. Ahora le voy a dar un poco al espíritu, ahora le voy a dar un poco a la carne, un poco al espíritu, un poco a la carne, espíritu, quédate acá, quietito, que me voy de parranda. Ahora voy a la iglesia, espíritu, te saco para que empieces a actuar, ahora te guardo porque ahora me voy a pelear con alguien. Entonces como que nosotros manipulamos el espíritu, como no es así. El Espíritu Santo de Dios sí lo podemos contristar cuando estamos fuera de su voluntad, pero no lo manipulamos. No lo manipulamos. Si nosotros estamos en la carne, vamos a recibir consecuencias de eso. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? Esto es la idea de contristar. Contristar es vivir en la carne y vivir bajo los deseos pecaminosos y no permitir, no dejar que se exprese, que se manifieste, que reine el Espíritu en nosotros y tome control y dominio sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones, sobre toda nuestra vida. Gracias, eso es lo que hablamos, lo que se refiere a... Cuando no lo contristamos, estamos viviendo en el Espíritu y estamos andando en la llenura del Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿avanzamos un poquito más? ¿Estamos bien? Sí, pastor. Bien. Bueno, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ya empezamos con varias cosas. Varias cosas que el Espíritu Santo Dios hace. Una de las cosas que hace es que le da confirmación y seguridad, nos da confirmación y seguridad en cuanto a nuestra posición, su posición y su nueva identidad, sus posesiones. Es decir, el Espíritu Santo, una de las cosas que hace en nosotros es darnos confirmación de quiénes somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo de Dios, una de las cosas que nos va a guiar al creyente es a entender y a darse cuenta y a tener luz sobre quién es ahora y lo que posee ahora. ¿te acuerdan que hablamos de nuestra nueva identidad en Cristo y lo que tenemos en Cristo? El Espíritu Santo de Dios es el que te va a decir lo que tienes, quién eres y lo que tienes. Entonces, cuando Él te habla de la identidad que tú tienes en Cristo,
Eso es lo que, a ver cómo te puedo decir, eso es lo que tú tienes que empezar a creer. Por ejemplo, si el Espíritu Santo de Dios te dice, te va diciendo, te va confirmando que eres hijo de Dios y que eres santo, por ser salvo, eres santo, tú personalmente medio como que no le vas a creer. Y la gente muchas veces no le cree al Espíritu Santo. O sea, no le cree lo que él te dice que es y lo que te dice que tienes, ¿no? Porque le parece que es una locura, exagerado. ¿Sí? Porque dice, no, ese no soy yo no soy santo. Pero el Espíritu Santo te dice, nosotros tenemos todas las riquezas de Cristo. Oh, sí, claro. Ah, ¿lo crees? No sé, riqueza, ¿qué? Si yo te digo, tú tienes 300 millones de dólares en el banco, vas a ir al banco, vas a mirar y vas a ver que tiene 3 dólares. No, no tengo nada. ¿Qué voy a tener? Me está mintiendo. Bueno, con lo espiritual pasa lo mismo. Nos dice que somos ricos, que tenemos, que hemos sido llenos de toda sabiduría, de entendimiento, que tenemos la mente de Cristo. Nos va diciendo quiénes somos, todo lo que tenemos, y nosotros no nos cuesta creer eso. Pero el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros nos va a ir diciendo quiénes somos y lo que tenemos. Es como que te va revelando tu identidad en Cristo, cada vez más. Fíjense en 1 Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. O sea, hemos recibido el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que Él por su gracia nos ha concedido. Muchas personas, cuando están en esa etapa de no son salvos y no saben lo que poseen, lo que son en Cristo, viven en una ignorancia en cuanto a lo que poseen, lo que tienen, lo que son, lo que Dios promete. Entonces, el Espíritu Santo se tiene que encargar de hacerles ver, de hacerles entender quiénes son en Cristo. ¿Sí? Por eso que dice Pablo muchas veces enseña que nosotros tenemos que tener un concepto de nosotros de acuerdo a un pensamiento cuerdo y coherente de quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Algunos lo pueden interpretar mal a esto también. Piensan que, bueno, si el Espíritu Santo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy como Jesús, entonces yo tengo todo el poder y se creen que son superhéroes y hacen cosas raras, ¿no? Y dicen cosas. Y piensan que por el hecho de que son hijos de Dios, tienen como superpoderes especiales. Y viven como en una fantasía, porque no se toman el trabajo de escuchar al Espíritu Santo que nos dice qué somos y por qué somos eso y para qué. Voy al supermercado y yo soy un hijo del rey, porque el Espíritu Santo me dijo que soy un hijo del rey y el hijo del rey tiene que tener parqueo. Así que voy a encontrar un parqueo para mí solo. Y piensa que porque, sí, la Biblia dice que sos un hijo del rey, pero eso no te está diciendo para que encuentres parqueo en el supermercado, para que te lleguen, no sé, fantasías. Es decir, comienzan a asociar lo que Dios dice en cuanto a su posición y a sus bienes con fantasías y con imaginaciones locas. Es un poco la inmadurez de las personas. El Espíritu Santo de Dios te revela lo que eres, lo que tienes, quiénes sos, quién eres, para el propósito que Él ha trazado con tu vida. ¿Eh? Amén. No para imaginar cosas y fantasear y pensar que, bueno,
soy millonario, qué sé yo, cualquier cosa. Hay muchas creencias falsas. Pero el Espíritu Santo de Dios te va revelando, te va mostrando tu posición. Dice tu postura. Fíjense que dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que dice que somos hijos de Dios. O sea, Hijo de Dios. el Espíritu comunica, asegura, nos hace entender lo que Él nos ha concedido. ¿Sí? Confirma. Y esto lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros, Él usa estos mensajes. Por eso es cuando nosotros enseñamos la palabra, escuchamos la palabra, meditamos en la palabra, recibimos la palabra, meditamos en lo que es la salvación. Ahí usa el Espíritu Santo de Dios cada vez más su palabra para comunicarnos cada vez más lo que somos, lo que tenemos, lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Las riquezas que tenemos y lo que somos en Cristo. Amén. Amén. Otra de las cosas que el Espíritu Santo de Dios te va dando, aparte de revelarte quién eres en Cristo, tu posición y sus posesiones, te da a conocer el carácter, la mentalidad y la personalidad de Cristo. Y quiero que leamos estos versículos. Juan 16:14. Él me glorificará, está hablando Jesús, porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Y 1 Corintios 2:16 dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Bien. Lo que hace el Espíritu Santo de Dios es que tú y yo podamos experimentar una intimidad con el Señor y conocer a Cristo de una manera personal, de una manera rica, viva, en una relación personal donde podemos conocer la personalidad y la mentalidad de Cristo individualmente, como si Él estuviera con nosotros de una forma, por decirlo de una manera más clara, mucho mejor que si lo viéramos físicamente. O sea, el Espíritu Santo de Dios hace que nuestra relación con Cristo sea aún mejor que la relación que tenían los discípulos con Cristo físicamente. ¿Se entiende, hermanos? Vean qué importante esto, porque cuando los discípulos estaban con Jesús, Jesús les dijo que Él se iba a ir. Y los discípulos comenzaron a entristecerse. Porque ellos pensaron, si Él se va, nosotros quedaremos solos. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Cómo vamos a estar solos? Ya no vamos a poder acercarnos a Él, preguntarle, sentirnos, recibir todas las palabras que Él nos enseña, tener ese contacto, esa comunión con Él, como la tenemos ahora. No la vamos a tener, vamos a estar solos. Y Jesús le dice que es mejor que Él se vaya, porque cuando Él se fue, Él enviará un consolador, y les está hablando del Espíritu Santo como aquella persona que va a ser morada, presencia en ellos, y ellos van a estar mucho más gozosos, satisfechos, y van a poder recibir mucho más de parte de Jesús, que ahora que lo están viendo físicamente. ¿Se entiende, hermanitos? Amén. Fíjense que muchas personas piensan, oh, qué lindo haber estado con Jesús, caminando con Él, verlo hacer milagros, como estuvo Pedro, como estuvieron los discípulos, que lo vieron, como Juan, que dice, lo pudimos tocar incluso, lo pudimos abrazar. Pero según la Escritura, la experiencia con Cristo ahora en el Espíritu es mayor que la que tuvieron ellos. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios puede hacer que podamos conocer y experimentar y entender y ver la mente de Cristo de una forma íntima y personal,
como nunca antes. Es una relación viva, ¿se entiende? No es una relación lejana de un ser que uno no conoce, que nos dejó una serie de mandamientos ahí escritos, que está por allá arriba, enojado, y mirándonos con el ceño fruncido. Y bueno, nos hacemos esas imágenes de Dios, ¿no? El Espíritu Santo es el que se encarga de revelar, de mostrar a Cristo en tu vida. Es maravilloso, hermanos. Porque cuando tú comiences a experimentar esa relación con Jesucristo, tú vas a poder experimentar lo bueno que es, lo amoroso que es, lo grandioso que es, y todas esas ideas se van a disipar, van a borrar. A veces las personas tenemos problemas con esta comunión con Dios y de crecer en el Espíritu porque tenemos conceptos en cuanto a la persona de Cristo muy vagos, muy distorsionados. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de darse a conocer. ¿Se entiende, hermanos? Él es el que se encarga de mostrarse como un Padre bueno, amoroso, tierno, sanador, salvador. Él se encarga de hacerlo. Y Él nos invita a nosotros que le conozcamos. ¿Sí? Sin prejuicios, o sea, sin el prejuicio de pensar que Dios es como lo que nos imaginamos. ¿Sí? Este es un trabajo importante porque a veces nos imaginamos a Dios. Dios debe ser como mi papá. ¿Cómo era tu papá? No sé, no lo conocí porque se fue de mi casa. ¿Y qué viviste? ¿Qué imagen tienes de un padre? Y no tengo. O tengo la imagen de un padre severo, duro, ingrato, qué sé yo. Y andamos con una imagen paternal muy distorsionada. Y hasta nos cuesta pensar en un Dios bondadoso, tierno, amoroso. Nos cuesta pensar en eso. Pero Dios es el Espíritu Santo es el que se encarga de mostrar cualquier aspecto que sea necesario mostrar en nosotros para revelar mejor a Cristo en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Por eso hay que ir a buscar, a cultivar esa relación con el Espíritu Santo. Buscarla, porque es real, poderosa. Hay que creer en eso. Él produce en nosotros ese deseo. Él genera en nosotros la comunión con Dios. Bueno, ¿qué otra cosa hace el Espíritu Santo en nosotros? Ustedes pregunten si tienen alguna pregunta. Actúa poderosamente en la vida de oración del creyente. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora y vive y hace residencia en el creyente, actúa en la vida de oración del creyente. En Romanos 8:26 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Bueno, el Espíritu Santo de Dios está actuando en su, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está frente al trono del Padre, expresando lo que realmente nosotros necesitamos y no lo estamos pidiendo. Intercede por nosotros. Entonces es bueno eso saber, porque si todo lo que Dios hace o deja de hacer en tu vida es porque Dios está contestando las oraciones del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu Santo,
que está efectuando frente al Padre. Entonces el Espíritu Santo está viendo en qué área estás débil, en qué área estás mal, en qué área crees que estás bien y estás mal, y el Espíritu Santo dice, a ver, Padre, aquí está Edgardo, mira lo que está pasando, mira lo que él necesita. Sí, él te está pidiendo esto, te está pidiendo papas fritas, pero Padre, tú sabes que él no necesita papas fritas, él necesita A, B, C, D. Porque él no sabe que necesita A, B, C, D. Él está medio pensando que necesita papas fritas y por eso te está clamando por papas fritas. Pero Padre, él necesita A, B, C, D. Entonces hay una oración que nosotros no la podemos descifrar, la está haciendo él. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, cuando nosotros oramos también, el Espíritu Santo también nos ayuda, ¿no? Y no es que no somos conscientes de lo que pedimos. Sí, tenemos conciencia de lo que pedimos. Y también nos ayuda el Espíritu Santo. A veces oramos y sentimos orar y pedir por alguien o por algo en nuestras vidas. Y eso que le estamos pidiendo es algo que el Espíritu Santo de Dios está guiándonos a hacer. Fíjate que cuando una persona ora, parece que ora lo que tiene en la cabeza, los pajaritos que tiene en la cabeza, pero no siempre es así. Nosotros los creyentes podemos orar y muchas veces oramos lo que el Espíritu Santo de Dios nos está impulsando a hacer, a orar y a pedir. ¿Amén? Actúa en la oración. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios desea orar, el Espíritu Santo ama la oración, o sea, es algo maravilloso, porque el Espíritu es común, la oración en el Espíritu es comunicación con Dios. Y nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa es opuesta a eso. Entonces, ¿qué pasa al momento de orar? ¿Qué sentimos? Flojera, sueño, no tengo tiempo, ¿para qué? ¿Me estará escuchando Dios? ¿Y para qué pedirle esto? Nos invade todo un arsenal de pensamientos que vienen de la naturaleza pecaminosa, y es por eso que tenemos tantos problemas con orar. Porque nos está dominando siempre la carne. Y por eso que la oración es una disciplina espiritual que tenemos que ejercitar. La oración como la palabra también, ¿no? Claro, eso es otra cosa. Ahora lo vamos a ver. La oración, la lectura de la palabra, son todas disciplinas espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué disciplina? Porque nuestra naturaleza es hacer lo opuesto, lo contrario. Porque lo contrario nos hace sentir mejor, cómodos, más seguros. El problema que tenemos nosotros es el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, la carne, que no es mala, es terriblemente mala. Es lo peor. Lo peor es... algunos creen que no, que tenemos somos buenos. No somos buenos, estamos corrompidos completamente. Y lamentablemente toda la vida vamos a tener esa lucha, siempre vamos a tener que luchar contra ese hombre perverso, que es contrario al espíritu. Pastor, yo creo que el Espíritu Santo también obra en nuestras vidas. Por ejemplo, un ejemplo, al no querer yo ir a la iglesia mañana, y el Espíritu Santo como que me motiva, tienes que ir a la iglesia.
Claro. Y así estamos viviendo esa lucha, ¿no? Exacto, el Espíritu Santo siempre va a, bueno, eso es lo que uno de los ministerios que va a hacer, siempre va a estar motivándote, impulsándote, llamándote, hablándote para hacer lo que realmente es bueno para tu vida, es bueno es buenísimo, es perfecto, es maravilloso, tiene propósito, siempre el Espíritu Santo te va a guiar a eso, te va a impulsar a eso. Pero ¿qué es lo que te hace sentir no, que no, mejor no? Es la carne. La carne es el corazón no regenerado, engañoso, perverso, orgulloso, mentiroso, engañador, religioso. Tiene todo. Las tiene todas. Sí, dice, bueno, esto lo habíamos leído, dice, oren, fíjese, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Dice, oren, Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. Dice, oren en el Espíritu. ¿Sí? Esta es la actividad del Espíritu Santo en la oración. ¿Sí? Bien, entonces ya vamos por el punto 4. Vimos varios puntos. 3, vamos al 4. Da convicción de pecado. Da convicción del pecado. Actúa en tu conciencia de tal manera que te lleva a apartarte de una mala acción, de un mal hábito, de un mal pensamiento, de un mal sentimiento. Bueno, este pasaje va a reforzar un poquito lo que veníamos hablando recién, Gálatas 5:17. Porque la carne, está hablando la carne, desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ello. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Esto es exactamente lo que estábamos hablando recién, de dos voluntades que luchan para que no hagas lo que quieres. Es decir, si quieres hacer lo que el espíritu te está guiando a hacer, la carne va a luchar para que no hagas eso. Y si quieres hacer lo que la carne te está motivando a hacer, el espíritu va a luchar para que no hagas eso. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a suponer que tú luchas con, ¿no? Y dices, bueno, me voy a ir a congregar, voy a ir a alabar al Señor, voy a ir a adorar a Cristo, voy a ir a exaltar a mi Dios, voy a darle gracias, voy a ir a recibir su palabra a la iglesia, voy a congregarme como dice su palabra. Y cuando tú lo haces eso, cuando tú estás en obediencia al Espíritu, vas a experimentar gozo, vas a experimentar vas a experimentar la presencia del Espíritu Santo. Ahora, si tú decides, en lugar de hacer eso, hacer tu voluntad, y el Espíritu Santo de Dios está en ti, al andar en la carne, lo que vas a experimentar no es ni gozo, ni paz, ni ninguna, no vas a tener ninguna experiencia de una experiencia espiritual, vas a tener una experiencia carnal. Y las experiencias de la carne no son para nada buenas. Y el resultado es malo. Y las consecuencias son malas. Y terminan en disciplina del Señor. También yo creo que se siente el espíritu de culpabilidad, que el espíritu le revela a uno que ha estado mal, y ahí es donde uno se siente más mal todavía, porque sabe que uno sabe la realidad, lo que es bueno para uno, y aún así decidió hacer lo malo, y el espíritu lo así para que se sienta de esa manera también. Sí, siente tristeza por haber sí. Pero inmediatamente Dios te ofrece la posibilidad de volver a Él.
Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si bien hemos obedecido a nuestros instintos y a nuestros deseos pecaminosos, la gracia de Dios hace que nosotros podamos volver a Él y volver a tener la posición en Cristo. Y esto es algo maravilloso, porque Dios no te dice, sé que estuviste en la carne, ahora vienes a mí. No, ahora no te escucho. Esa es otra cosa interesante. La gente cree que, pero yo desobedecí, ahora ¿con qué cara me presento ante el Señor? ¿Cómo voy a ir a hablar con Dios después de lo que hice? No. Entonces, ese es otro engaño del diablo y de la carne. No, mira. Sos de lo peor. ¿Cómo vas a ir ahora al trono de la gracia? A Dios. No. Dios te va a decir, otra vez me vienes con el mismo cuentito, no me vengas, no hables más conmigo. Anda y te desecha. Entonces el diablo te engaña, fíjate que el diablo te engaña de dos maneras, te da dos mentiras. Una te dice, dale, no pasa nada. Después que una vez que te hizo pecar, te dice, no vas a ir ahora a pedirle perdón a Dios porque no creo que Él te va a escuchar, eso es de lo peor. ¿Y qué? ¿Pensás que te va a estar perdonando cada vez que pecas? No, mejor quedarte ahí si ya estás perdido, no hay más arreglo para ti. Te falta mucho. Y ahí te empieza a decir otra serie de mentiras. El Espíritu Santo de Dios te va a decir, no, vuelvo a Cristo, vuelvo otra vez a la posición que tuve. ¿Qué pasó con Pedro cuando lo negó a Jesús? El Señor lo restauró y luego Pedro, que lo había negado, después él se paró adelante de un montón de gente a predicar a Cristo, al mismo que él había sin tiempo negado. Eso habla de restauración, porque el Espíritu Santo de Dios te restaura. El pecado te hace sufrir consecuencias, ojo. El pecado siempre te paga mal y uno sufre consecuencias de las malas decisiones, pero Dios restaura. Esa es la gracia de Dios. Pastor, una pregunta. Cuando nosotros venimos los pies al Señor, Él nos limpia todo pecado, pedimos perdón por todos los pecados en ese momento. Pero a veces tenemos la costumbre que no sé si en la iglesia tradicional se puede decir, que a veces en nuestras oraciones todos los días pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, igualmente todos los días, pero si ya lo hizo el Señor cuando nos entregamos a Él, ¿sería bueno seguirlo haciendo así cuando uno lo pone en sus oraciones diariamente? Bueno, está buena la pregunta. Nosotros tenemos que saber que todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros fueron perdonados en la cruz del Calvario y ya el Señor Jesucristo pagó. Nosotros ahora empezamos en una relación de padre-hijo. Si nosotros desobedecemos a Dios y pecamos, nosotros vamos a Dios confesar, pero no para que Él decida si nos va a perdonar o no, sino para apropiarnos del perdón. Si el perdón ya está, nosotros nos apropiamos de ese perdón que Él pagó en la cruz y le decimos al Señor que estamos dispuestos a obedecer al Espíritu y confiamos en el perdón que Él ya nos otorgó. Entonces, la palabra dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? En realidad está mal decir, Señor, perdóname los pecados, perdóname, Señor, Señor, así oramos, Señor, perdóname por los pecados que he cometido. Esa oración no tiene ningún sentido. Sé que los hermanos lo dicen, yo no estoy corrigiéndole a cada hermano que dice, porque si no me la tendría que pasar corrigiéndole. Pero en la medida que les voy enseñando, le estoy dando que en realidad decir, Señor, perdóname por los pecados, ya están perdonados. Lo que dice la palabra confesar. Confesar es, Señor, le levanté la voz a mi esposa, le grité, por ejemplo. Yo a mi esposa le hablé mal. Esto, Señor, es pecado. Es horrendo lo que hice.
Actué en la carne. Me dejé llevar por los impulsos de un ser pecaminoso. Me dejé llevar por los deseos carnales de una persona que está muerta. Me dejé llevar por la carne, por mi egoísmo, por mi carnalidad, por mi ignorancia, por todos los deseos horribles. Yo los dejé fluir y por eso le grité y le falté el respeto. Señor, yo hoy confieso que esto es aberrante ante tu nombre. Y confieso que cometí este pecado. Y ahora, Señor, sé que tú, con tu sangre preciosa, me limpias de ese pecado, porque tú pagaste en la cruz por ese pecado. Tú lo pagaste. Si yo no voy a ser castigado por ese pecado, porque tu hijo ya fue castigado por eso. Entonces yo me apropio de tu perdón. Sé que tú me perdonas. Te doy gracias. Y te pido, Señor, que de ahora en más voy a ser controlado por tu espíritu y no por mis deseos carnales. Esa sería la confesión. Eso es lo que dice la confesión. Cuando Juan dice si confesamos, es decir el pecado que cometimos. Amén. Porque es como si tu hijo se te acerca a tu hijo y te dice, papá, perdóname. ¿Qué le vas a decir? Si te dice así de golpe, entra a tu habitación y te dice, papá, perdóname. ¿Qué le contestas? Perdóname, ¿de qué? ¿De qué? Ay, no sé, perdóname. Perdóname por algo que tú te vas a quedar ahí diciendo, ¿de qué? ¿De qué me está hablando? ¿No? Bueno, con Dios es algo parecido. Si bien Dios sabe todo, no es que no sabe que le estamos diciendo. La relación que tenemos que tener con Dios es no decirle, bueno, Señor, perdóname por si ves algo por ahí que hice que está mal, tú agarra y perdónalo. No, es reconocer el pecado, lo veo, lo reconozco, el Espíritu Santo me lo está revelando, ahora lo confieso y me apropio de tu perdón. Y lo creo a tu perdón. Amén. ¿Amén? Amén. Bien. Pero igual las personas dicen, o sea, nosotros en las oraciones decimos, como costumbre, Señor, perdóname. Y no es que Dios se enoja por eso, es decir, es que un poco quizá por no la costumbre de orar de esa manera. ¿Sí? Pero en realidad tenemos que ser específicos. Porque eso finalmente es lo que nos sana. Amén. Amén. Bueno, chicos, me parece que tenemos más puntos, pero lo vamos a seguir la clase que viene, porque ya se nos fue un poquito el tiempo. Gracias, pastor. Muy bueno. Gracias, Cinco. pastor. Enseñanza. Bueno, gracias, hermanitos. Vamos a